¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito. Eh, Nada, el eterno problema de ir a la bulonera a comprar tuercas de 6 milímetros, tuercas de 10 milímetros, arandelas, demás utensilios. Y bueno, vi este jueguito de destornilladores 5 que no podía desaprovechar, 6 piezas, precio muy accesible. Esta joyita, le llamo joyita si bien pertenece al segmento liviano, pero ya dicen que van a desaparecer todas estas unidades, las unidades amarillas de la línea Inco. Esta particularmente es una pinza universal, no tiene demasiado secreto, de la antigua generación. Obviamente no es de alta palanca, obviamente no es aislada a 1000 volt, pero 180 milímetros, se puede trabajar cómodo. Tengo un jueguito, pero vieron cómo es. Uno siempre le teme a la obsolescencia de esas herramientas y bueno. También me compré una cizalla de la marca Inco. Si bien tengo dos en uso, una Inco, bueno, sería la toma de contacto anterior a esta, y la Jade Ver, que verdaderamente cumplen las dos la función muy bien, pero no la podía dejar pasar. 6 pesos, es una cosa que bueno, mi regalo de cumpleaños anticipado. Y después, para completar un poquito estas líneas nuevas o que quedaron en la transición entre una línea nueva y una línea anterior, segmento profesional, no industrial, va a quedar el industrial y el hobbyista, pero bueno, nada, la aproveché y la compré sin área de crimpado y todas esas cosas. Vamos a sacar la bolsa, total, es mía, pero quería hacer el videito de presentación a la noche en la charlita, al mejor estilo Inco. Lo que no vi si venía con el área, con el segmento de expulsión de corte con la estría, pero me da la impresión de que no. Un modelo lindo, antiguo, la verdad fue una acertada compra. Es la transición entre los modelos estriados ahí y lisos. La verdad me gustó, esperemos que cumplan, que no se destruyan como la del amigo Gregorio. Y bueno, en esta ocasión también un alicate, en este caso de 160 milímetros, segmento profesional. Una linda unidad. Una linda unidad. Lo sacaría de la bolsa, lo que pasa es que estoy con una sola mano. Pero bueno, unidades que he comprado. No gasté más de 32 pesos. Tendría que ver la factura. Que debido a no saber diferenciar por algunos esto de un infomercial, voy a empezar a mostrar las facturas de las compras de mis herramientas. Pero bueno, nada, me saqué el gusto, me gasté esos 32 pesitos que tenía guardados ahí en punga, esperando que se dé la oportunidad. Bueno, en la próxima voy a ir a buscar la vaquito a la ferretería. Lo que pasa es que como estoy trabajando en otra zona, bueno, me queda desfavorable. Cuando paso por ahí ya está cerrado. O cuando paso todavía no abrió. Entonces, bueno, perdí un poquito el entusiasmo por la 0670. Pero bueno, la vamos a comprar. Esto es un regalito anticipado por mi cumpleaños. Ya falta menos. Así que nada. Espero que anden bien. Después haremos una descripción un poquito más puntillosa de cada una de las unidades. Así que nada. Seguramente después estoy subiendo algunos videitos que hice en el trabajo. Me encuentro bajando un reboque, pero no bajando en su totalidad, porque bueno, los presupuestos no dan para tanto
Es una casa que hubo problemas de filtración con respecto al techo. Bueno, ha debilitado y ha llevado a un estado calamitoso el revoque. Así que bueno, lo estoy tratando de dejar a una altura donde está sólido, y de ahí revocar de nuevo hacia arriba. Lo mismo estoy haciendo abajo, bloqueando la humedad. Así que bueno, para que después los chicos puedan pintar. Así que nada, después ese contenido lo voy a subir, lo voy a liberar. Lo tengo subido, lo tengo que liberar. Nada, gente, les mando un saludo. Muchas gracias por el apoyo. Y bueno, sigan viendo.